Bienvenidos todos, gracias por estar aquí y acompañarnos hoy este día en el cual una vez más estamos comunicándonos a través de este medio que es la internet. Gracias por estar aquí. Ha sido una bendición realmente el caminar y ver, ¿verdad?, cómo Dios va formándonos, todo lo que Dios hace a través de circunstancias, a través de las cuales usted y yo, ¿verdad?, vamos siendo conformados o formados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Pues bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Te queremos agradecer todas las cosas que tú haces, estás haciendo y harás todavía. Muchas gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús tu bendición sobre toda la iglesia, sobre todos nuestros hermanos. Graba en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos todo, Señor. De múltiples maneras y formas te has manifestado a nuestra vida. Y hoy queremos honrarte, glorificarte, exaltarte por tan grande salvación que has dado a nuestra alma. Muchas gracias por tu presencia hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano. Caminemos a través de la Escritura, a través de la palabra. Génesis 40, versículo 1 al 7 dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? A José se le fortaleció, y esto es lo que entendemos, se le fortaleció más sirviendo y observando a los necesitados. Más que enfocarse en sus deseos o anhelos, él estaba atento a las necesidades de los demás. Dios vio la experiencia de la prisión, ¿verdad? La experiencia de la prisión de José para enseñarlo a preocuparse por otros, a ser bondadoso con ellos. ¿Cuánto tiempo llevaba José en prisión? No lo dice la Escritura. Todo lo que nos dice es que después de los sucesos, ¿verdad?, que habíamos visto en el capítulo 39, algún tiempo después se piensa que hayan sido muchos meses o quizás algunos años. Recordemos esto: a José lo encadenaron al principio de su encarcelamiento. Algún tiempo después le asignaron algunos deberes dentro de la prisión. Su trabajo arduo y su capacidad administrativa las notó el alcalde, el encargado de la prisión, y así el alcalde puso a José a cargo de todos los otros prisioneros. Al ver su desarrollo, la manera de servicio, la prontitud, ¿verdad?, la disposición y todo ello, lo dejó al frente, ¿verdad? Lo dejó encargado de atender a los prisioneros. Todo esto tomó mucho tiempo. Había pasado ya algo de tiempo, había estado en cadenas, más el tiempo de trabajo arduo para que el alcalde de la prisión se diera cuenta de su capacidad y de esa forma promoverlo. Se piensa habrían pasado meses o aún años. Ahora, ¿por qué Dios permitiría una cosa así? ¿Por qué lo permitiría? Porque José necesitaba aprender a preocuparse de las personas y a ser amables con ellas. ¿Qué sucedió? Faraón encarceló a su jefe de coperos y a su jefe de panaderos. Los metió a la cárcel. El jefe de los coperos era quien llevaba la copa al rey. Era la persona que estaba a cargo de los viñedos y también encargado de los vinos del rey. Su deber no era solo supervisar el manejo del vino del rey, sino servir personalmente al rey. Incluso probar el vino antes de servirlo para asegurarse que no se encontrase envenenado. El jefe de los panaderos estaba a cargo de los alimentos del rey. Observemos que ambos hombres eran funcionarios jefes de sus áreas. Estaban por encima de todos los coperos
y panaderos del palacio de Faraón. ¿Por qué fueron encarcelados? Realmente la Escritura no nos dice la razón por la cual estuvieron encarcelados. Ni siquiera se nos da una pista de poder comprender la razón. Lo único que se dice es que Faraón estaba muy molesto con ellos. Un comentarista nos dice o sugiere que su profesión y lo que sucedió después nos da una idea clara de por qué Faraón estaba enojado con ellos. Es probable se haya encontrado una cantidad grande de veneno en el palacio de Faraón. Se desconocía de dónde había salido y quién era el responsable, pero las personas más probables habrían sido el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que fueron arrestados y encarcelados hasta que se llevara a cabo la investigación. Si sabemos que luego fue ejecutado el jefe de los panaderos, de ahí que se haya cometido un delito capital. Según se ha planteado, se desconoce cuál fue exactamente el delito, pero su profesión y la ejecución del panadero se sugiere que el panadero o algún siervo a su disposición estaban planeando envenenar al faraón. Es probable esto ya que la sentencia realmente fue extrema para aquel panadero. Aunque él no haya querido hacerlo, algunos de las gentes que servían bajo su autoridad, bajo su cuidado, quizás tendrían ese propósito. Cualquiera que sea el caso, el elemento significativo es el siguiente. Ellos fueron puestos en la misma prisión política donde se encontraba José. Ellos llegaron a esa prisión donde José ya se encontraba. Y advirtamos que José fue puesto a cargo del copero y el panadero. Se le asignó la tarea de servirlos y preocuparse por sus necesidades. Advirtamos también que estuvieron en prisión por largo tiempo. Luego ambos, una noche, tuvieron un sueño. Quizás se hayan enterado de que la investigación del envenenamiento haya concluido. Hayan sido puestos en la cárcel mientras las investigaciones se llevaban a cabo. Y de repente probablemente hayan escuchado que las investigaciones ya habían concluido. Cualquiera que haya sido la causa terrenal, era Dios quien estaba detrás de los sueños. Sabemos esto porque serían sus sueños los que Dios más tarde usaría para hacer que liberaran a José de la prisión. Además, el mero hecho de que ambos hombres tuviesen un sueño la misma noche, un sueño que se haría realidad, apunta realmente a que Dios era el que estaba motivando los sueños en sus mentes. Esto, claro está, no quiere decir que todos los sueños son presagios de sucesos futuros. Aunque Dios nos hable por sueños, no siempre. Que todos los sueños tienen un significado y son útiles en la vida. No siempre. Aunque Dios, claro, ha hablado a través de sueños y habla a través de sueños. O que todos los sueños son reflejos de algún deseo subconsciente o de alguna buena o mala experiencia. No siempre. Podríamos decir que Dios utiliza los sueños de alguna forma y nos comunica cosas, pero no siempre. Que Dios o algún poder sobrenatural está siempre detrás de los sueños. Dios ha usado sueños en las vidas de las personas, pero no con frecuencia. Pero la parte más segura que Dios nos ha dado para guiarnos, y esto es importante que consideremos, es la palabra, ¿verdad? Es su preciado Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. El Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para hablarnos y sabe el lenguaje correcto a través del cual nosotros entendemos que Él nos está hablando. Ha habido sueños en las personas quizás, ¿verdad? Pero en mi experiencia he tenido algunos que realmente, ¿verdad? Me he despertado pensando que es algo parte de la vida diaria, o sea, tan real es así, ¿no? A la mañana próxima, cuando José entró en sus celdas, él notó una necesidad plasmada en sus rostros. Ambos estaban tristes y algo desalentados. José mostró preocupación por ellos. Él les preguntó por qué estaban tan tristes y tan desalentados. Y advirtamos la preocupación y bondad de José. José estaba aprendiendo exactamente lo que Dios quería que aprendiera. Él quería enseñarle a José a ser amable, incluso en las peores circunstancias, por severas que fueran. Dios le estaba enseñando a ser amable con ellos.
No importa cuán malas son nuestras circunstancias, Dios desea y quiere que aprendamos de ellas. Él quiere que aprendamos a cuidar de otros y que seamos amables con ellos, aunque estemos sufriendo y nos sintamos heridos. En ocasiones servimos, pero estamos externando las preocupaciones y todo aquello que es interno en nosotros. Usted sirva, dé lo mejor de sí y sea prudente. Recuerde que la discreción lo guardará. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Efesios 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Génesis 40, versículo 8 al 13. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar, sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. José se fortaleció más al sentir las necesidades espirituales de otros. Dios usó la experiencia de prisión en la cual se encontraba José para enseñarlo a confiar cada día más en Dios. Los egipcios creían en el poder de los sueños, como muchas personas lo han hecho a través de la historia, como también muchos lo creen en la actualidad. Ellos creían que los sueños eran presagios, eran señales y profecías de cosas venideras. El copero y el panadero no podían entender lo que significaban los sueños, y esto fue lo que le dijeron a José. Habían soñado durante la noche, pero no tenían un intérprete que les explicara el significado de ellos. Aquí es donde José reconoce el poder de Dios. Él declaró que Dios sabía lo que significaban los sueños. La sugerencia es que Dios lo sabe todo. Por eso Dios podía darles el significado de los sueños. Advirtamos que Él no aseguró tener Él personalmente poder para interpretar sueños. Él no estaba hablando de sí mismo, sino que Dios es el intérprete. Su confianza estaba en que Dios le mostraría el significado de los sueños. Qué importante es, ¿verdad?, que todo don, todo talento sea apoyado en el Señor. No somos la fuente, absolutamente, ¿verdad? Nosotros, no. Dios es la fuente y a Él tenemos que acudir. José escuchó el sueño del jefe de los coperos, y el sueño era que él vio una vid frente a él. La vid tenía 3 sarmientos. Los sarmientos brotaban, florecían y daban uvas maduras.
De inmediato, él sostenía la copa del faraón en su mano. Él tomaba las uvas y las exprimía en la copa y le entregaba la copa al faraón. Probablemente el copero entendiera que el sueño significaba que algún día él serviría de nuevo a faraón, porque él sabía que él era incapaz de envenenar al faraón. Pero al parecer, los tres sarmientos lo intrigaban. Era una parte significativa del sueño. José suplió la necesidad del copero y él interpretó el sueño. Los tres sarmientos representaban 3 días, y esto significaba que sería restaurado como copero de Faraón en 3 días. El objetivo principal que debemos tener en cuenta en todo esto es la confianza absoluta de José en Dios. Él confiaba totalmente en Dios para la interpretación del sueño. Dios estaba utilizando la experiencia de la prisión para enseñarle a José a confiar cada vez más en Dios. Sin importar las circunstancias o el lugar donde estés, debes de confiar en Dios siempre. Algunas situaciones son bastante tranquilas o superficiales. Algunas problemáticas son bastante fuertes y profundas. Pero nuestra confianza no debemos de perderla. El Dios nuestro, que comienza las obras, las perfecciona y las termina. Lo que Dios quiere que aprendamos por encima de todo es a confiar completamente en Él, en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento severo. Debemos recurrir a Dios y confiar en Él. Él quiere ayudarnos y quiere fortalecernos. Él quiere que sigamos adelante en la vida. Él quiere que tomemos nuestras circunstancias y las usemos para bien. Salmo 31, verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 34, verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué palabra tan maravillosa nos da la Escritura para afirmar, ¿verdad?, nuestra confianza en aquel que nos llamó. Él siempre está alerta, atento a nosotros, a las necesidades que tenemos. No desmayemos, no se pierda, no voltee su mirada a algo más. El Dios que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando. Se está relacionando cada día más profundamente con cada uno de nosotros. Y lo estamos conociendo cada día más y más a través de la experiencia diaria. Génesis 40, versículo 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José está hablando con una certeza de fe.
Tú vas a salir, vas a irte de aquí. El faraón te volverá a restituir en tu puesto anterior. Y sabes una cosa, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Háblale de mí, sácame de aquí. Y le empieza a contar, ¿verdad? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Él está hablando con ese hombre, teniendo la certeza a través de la interpretación del sueño de que él va a salir de la cárcel y que va a volver otra vez a su puesto a darle de beber la copa, ¿verdad?, al faraón. A José se le fortaleció más por medio de la humildad. Dios usó la experiencia de la prisión para enseñarle la importancia de ser humilde y de pedir ayuda. Le ha tocado encontrar las personas que no le aceptan nada, que no quieren nada. Advirtamos que ahora José reveló una humildad tierna y le pidió ayuda al copero. José le pidió al copero que lo recordara. Le pidió que mostrara misericordia. Le pidió que lo mencionara delante del faraón y le pidiera a faraón que lo liberara de la prisión. Luego José le explicó su inocencia. A él lo habían raptado por la fuerza de su propio pueblo y que él no era culpable de espionaje político ni de subversión en Egipto. Lo que debemos de tomar en cuenta es la humildad de José, su espíritu tierno, su espíritu suave. Anteriormente él tenía en su corazón, tenía orgullo, tenía arrogancia, tenía presunción. Era altanero, había altivez, esa altivez arraigada en él. Él era un hombre típicamente masculino, era un hombre apuesto, fornido, dotado de una capacidad inusual administrativa y de gestión. Al parecer su padre había reconocido esto, porque él había favorecido a José más que a sus hermanos. Lo había favorecido de tal forma que había terminado consintiéndolo, mimándolo y malcriándolo. Y al parecer por la capacidad evidente de gestión de José, Jacob lo había responsabilizado de sus hermanos. A pesar de su corta edad, al parecer todo esto se le había subido a la cabeza a José. Él había sido demasiado joven para manejar tanto favoritismo. Se le tenía que poner fin, o de lo contrario provocaría problemas terribles. ¿Verdad? Nos ha tocado ver personas en esas condiciones. Personas que no aceptan la negativa o el límite y que rebasan y brincan y hacen más allá de lo que se les pide, o con una conducta realmente que no se somete a ninguna norma, a ninguna regla. Así que la magnitud de la arrogancia de José la podemos ver cuando él, con tanto entusiasmo y disposición, les contó los sueños que apuntaban a que él se convertiría en un gobernante, incluso de su propia familia. Dios tenía que humillar el corazón de José y moldear también su carácter. De alguna forma iba a trabajar estas cosas. Esto estaba sucediendo durante esos años de esclavitud y de encarcelamiento. En estos dos versículos, 14 y 15, podemos ver los pasos agigantados en la humildad y el crecimiento espiritual a través de las circunstancias vividas. José reveló una humildad tierna y suave, una dependencia de la misericordia, de la memoria del copero. Advirtamos las palabras: acuérdate de mí, usa conmigo de misericordia, te ruego, haz mención de mí, sácame de esta casa. Estas palabras en una oración suenan como un desaliento de espíritu delante de Dios. La humildad constituye una necesidad absoluta en la vida. No será usado por Dios a menos que tenga un verdadero espíritu de humildad. Esto nos dice algo de las pruebas y de las malas circunstancias que nos sobrevienen. Debemos usarlas para aprender la humildad.
Estamos tan sujetos a los errores. Estamos tan sujetos a los fracasos. Estamos tan sujetos al pecado, el olvido, la enfermedad, los padecimientos. Estamos tan sujetos a los accidentes, a la muerte y todos los defectos como cualquier otra persona. No importa quiénes sean, no debemos de andar con un espíritu de arrogancia. No podemos andar con un espíritu de orgullo, de altanería, mucho menos de altivez. Por esto, cuando las pruebas y las malas circunstancias nos sobrevienen, debemos usarlas para aprender la humildad. Somos personas en un mundo de personas que enfrentamos tiempos en que necesitamos la ayuda de Dios y también la ayuda de aquellos que nos rodean, de los hombres. Es en este momento que debemos ser lo bastante humildes como para pedir ayuda. Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 29, verso 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Génesis 40, versículo 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillas blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Las 3 canastillas 3 días son, y al cabo de 3 días quitará el Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. José fue fortalecido, dándole la capacidad de decir la verdad a través de la experiencia que estaba viviendo en la cárcel. Cuando el jefe de los panaderos oyó la buena noticia del sueño del copero, con ansia deseaba que se interpretara también su sueño. José escuchó el sueño del jefe de los panaderos, y el sueño era este. Él vio 3 canastillos sobre su cabeza. El canastillo más alto estaba lleno de todo tipo de manjares para Faraón. Pero mientras llevaba los manjares donde Faraón, las aves se los comían. Advirtamos esto. El hecho de que el jefe de los panaderos estuviera ansioso para oír el significado del sueño
probablemente signifique que él no estaba planeando personalmente envenenar al faraón. Más bien era muy probable que la parte culpable fuera uno de los siervos de quien él era responsable, personas que estaban bajo su cuidado, bajo su autoridad. José suplió la necesidad del jefe de los panaderos. Él interpretó el sueño y lo interpretó valientemente. Los 3 canastillos representaban 3 días. Esto y los canastillos sobre su cabeza significaban que dentro de 3 días Faraón iba a decapitarlo y colgar su cuerpo de un árbol. Luego las aves vendrían y se comerían su carne. Imaginemos la escena. José diciéndole esto a un hombre. Ahora pensemos en el valor para hacerlo. El panadero era su amigo. José se preocupaba por él. Ahora decirle a un amigo que va a morir en 3 días, José le estaba diciendo la verdad. Él demostró realmente el valor para decir la verdad. Esto demostraba que José era un verdadero seguidor de Dios. Y Dios manda a su pueblo a ser valiente y fiel, a ser fiel a Dios, ¿verdad? Y no hablemos propiamente de amigos o vecinos o personas que se cruzan en nuestro camino, a quienes estamos dispuestos a decirles la verdad. A ti mismo, cuando estás siendo seducido, cuando estás siendo atraído hacia las cosas que Dios prohíbe, en ese momento debe de hablarte a ti mismo: alma mía, vas a hacer la voluntad del Padre de las luces. No te es permitido mirar o acercarte o darle lugar al pecado en tu vida. Así es que, alma, deja de estar interesado en aquellas cosas que Dios prohíbe. Y tiene uno que hablarse a sí mismo. Y en ese momento, claro que el alma se sujeta y se somete. Necesitamos nosotros usar la verdad, como lo dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Que usemos la verdad para limpiarnos de toda contaminación. Que debemos de usar la palabra para santificar nuestra vida. Nunca debemos dejar que las circunstancias nos abatan. Las circunstancias nos dan una gran oportunidad para ser valientes. Debemos de enfrentar las circunstancias con nuestra mente en alto, con gran valor. Hay circunstancias que nos exigen dar malas noticias. Por ejemplo, la muerte o una enfermedad grave. En tales momentos debemos ser valientes y fieles. No engañar a nadie, haciéndoles creer en falsas promesas. Debemos de ser valientes y ayudarlos a poner su esperanza y confianza en Dios. Debemos aprender a ser cada vez más valientes al enfrentar las malas circunstancias. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 91, 5. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios 3, 24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Aleluya. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Debemos de decir la verdad y nunca mentir entre las malas circunstancias. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habló, que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Malaquías capítulo 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Levítico 19:11. No hurtaréis, y no
engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. La palabra es maravillosa, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nos va guiando en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Jesucristo es la verdad encarnada. Él es la palabra hecha carne. Así que somos llamados para obedecerla, para hacer justicia, para permanecer en la verdad siempre. Así que usted y yo somos llamados para vivir en la luz. No tenemos que aparentar, tenemos que ser auténticos. En la verdad, en el evangelio, en la entrega, en la vida de responsabilidad. Hay un Dios al cual no podemos engañar. Él está sentado en un trono de justicia y nos ama entrañablemente y nos da la capacidad de vivir para Él. Así es que hagámoslo. Busquemos a Dios siempre. Asentemos en nuestra mente, en nuestro corazón su verdad y estaremos en el camino correcto. Mi amado hermano, dejamos aquí. La paz de Dios sea contigo y muchas gracias por estar con nosotros hoy a través de esta transmisión. Amén.